Bien, buenos días, les agradezco a todas y a todos que se encuentren aquí. Y, perdón, Andrés Sánchez, Andrés, ¿me puedes indicar si se me ve y se me escucha? Buenos días, sí, sí se ve y se escucha bien. Ah, perfecto. Ok, pues muchas gracias por estar de nuevo en esta aula virtual, donde vamos a seguir hablando, ¿no? De derechos humanos. Si ustedes recuerdan, a ver, pero permítame un segundo. Gracias. Decía yo que si ustedes recuerdan en nuestra sesión del viernes, estuvimos hablando acerca de las preguntas epistemológicas, qué es y para qué sirve, ¿no? Y señalábamos que cuando hablamos de derechos humanos, pues el primer punto es preguntarnos qué es ser humano o qué es ser persona, ¿no? Me parecía que desde luego por ahí tendríamos nosotros que iniciar. Pero la verdad es que me di cuenta el fin de semana que omití profundizar en el tema de para qué estamos los seres humanos, ¿no? Porque cualquiera de ustedes podría ahí decir, oigan, nos faltó dentro de estas preguntas que usted ha planteado, pues preguntarnos esto. Pero lo que pasa es que en realidad me parece que allí es difícil encontrar una respuesta, pero no por difícil tiene uno que omitirlo, porque tiene que ver, y no quiero sonar a película de Disney, tiene que ver con el sentido de la vida. Ahora, ¿cuál es el sentido de la vida? Y ahí la verdad es que empezamos a entrar en un terreno sumamente pantanoso, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra función? Eh, Hace poco, por ejemplo, preguntaban del foro de constitucionalistas si podía establecerse en la Constitución el derecho a la felicidad. Y yo recordaba esta clase porque justo es algo que vamos a ver hoy. Decía, bueno, la Declaración de los Derechos, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Constitución americana, habla de perseguir la felicidad. Su Declaración de Independencia hablan de perseguir la felicidad. ¿Cuál es la finalidad entonces del ser humano? Creo que no podría yo aventurar una respuesta mayor que vivir la vida, porque sin ser relativista moral, no me considero, desde luego, un relativista moral. Creo que no podemos establecer una finalidad específica y única de la vida de todos y de todas, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero vamos, quería yo enunciarlo. Después empezamos a hablar acerca de cómo, ay, quedó fuertecito. Hoy, ya ven que el viernes pasado me estaba echando un cafecito de Michoacán, y me estoy echando uno de Oaxaca, comprado en el mercado, ¿no? Una delicia de café, fuerte, así como de esos cafés mañaneros, ¿no? Así, que si se los toma uno después de las 5 de la tarde, no duerme uno sino hasta las 5 de la mañana. Bueno, decíamos, los griegos no tienen, o sea, no vamos a encontrar esa noción de derechos humanos, ¿no? No lo vamos a encontrar, porque los griegos más bien de lo que nos hablan son, o sea, ¿qué derechos son los relevantes? ¿Quiénes son los sujetos relevantes? Los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos. Ahora, esos ciudadanos que se deben a la polis, que no existen sin la polis, porque si no hay polis no eres ciudadano, y que por lo tanto los derechos que llegan a tener son más bien cargas que hay que cumplir en virtud de la polis. Por ejemplo, asistir a las asambleas. Por ejemplo, votar en las asambleas. Por ejemplo, esta obligación de ocupar cargos públicos. En lo cual incluso, por ejemplo, una cosa muy peculiar, los griegos no tienen la noción de campañas, o sea, de campañas electorales. Eso tendremos que esperar hasta los romanos para que nos lleguen la idea de las campañas electorales. Los griegos, a los griegos les parece, estoy hablando de la época de las repúblicas democráticas, según algunos dura más o menos 100 años,
¿no? O sea, la época de Solón y todos ellos, ¿no? A los griegos les parece una falta de pudor, creo que es la palabra exacta, una falta de pudor el que una persona pretenda hacer campaña, porque es como presentarse y decir, yo soy mejor que fulano, soy mejor que perengano, por lo tanto yo voy a hacer. No, espérate, si parte de la esencia de una polis griega democrática es la isonomía y la isegoría, o sea, isonomía, todos somos iguales, isegoría, todos podemos tomar la palabra, o sea, todos los ciudadanos. Estoy partiendo desde luego, en todo momento estoy partiendo de esa base. Por lo tanto, pretender que yo soy mejor que mi compañero de junto, pues es violentar la esencia misma de la polis. Entonces, no va a ser con ellos con quienes nos vamos a encontrar, por ejemplo, la idea de las campañas. Y aquí les lanzo una pregunta, por ejemplo, ¿por qué los cargos públicos de los griegos, insisto, los griegos de esta época democrática, casi prácticamente no hay cargos electivos, sino que son cargos que se designan por sorteo? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor no sabemos, pero podemos intentar alguna explicación por qué. Alguien por ahí, yo sé que alguien más de uno lo tiene así como que en la punta de la lengua, pero ay, no sé si lo digo o no lo digo. Díganlo, díganlo. ¿Por qué dejan los cargos al azar? Salvo que, como dice Borges, el azar no existe. De hecho, la palabra azar es peculiar. Azar son dados. En árabe, el azar son los dados. Entonces, dejarlo al azar es lanzar los dados. ¿Por qué? Porque para los griegos, como para Borges, el azar no existe. O sea, no existe el acaso, no existe el destino así como tal, ¿no? Sino es la voluntad de los dioses. Entonces, es la voluntad de los dioses la que decide. En pocas palabras, es la asamblea diciendo, esto debe ser voluntad divina, que los dioses decidan. Vamos a suponer, Atenas va a ir a la guerra. Entonces hay que señalar un general. Pone un ejemplo, ¿no? Lo dejan al azar. Y en el azar sale que el general va a ser don Anaximandro. Y entonces todos se ponen muy contentos. No, ese es bien valiente, es buen guerrero, es un líder, avienta la lanza bien lejos y con la espada es todo un Conan. Nos va a ir re bien. Muy bien. Ahora, supongamos que el azar no dice que es don Anaxágoras, dice que es don Anaximandro. Y todos dicen, híjole, pero es que ese es medio bruto, se le cae el escudo, le da miedo, nos va a ir del carambas, con este vamos a perder, escojamos otro. No, porque son los dioses los que están decidiendo. Y si los dioses nos mandan a Anaxágoras, es muy posible que los dioses quieran que ganemos. Pero si los dioses nos mandan a Anaximandro, lo más probable es que los dioses quieran que perdamos. Esa es voluntad divina, es voluntad del de arriba, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso, por ejemplo, con los griegos no hay esta idea de elección. Eso lo vamos a tener hasta los romanos. Miren, la ventaja de estar dando la clase hoy desde el DEPA es que les puedo enseñar algo. Espérenme tantito. ¿Alguien conoce este libro? SPQR de Mary Bird. Se lo recomiendo mucho, mucho. Es un espléndido libro de la persona que viva, que probablemente más sepa de los romanos, que es esta profesora británica, Mary Bird. Es un libro chonchito, pero la verdad es que escribe muy bien, entonces se lee muy rápido, trae imágenes y demás, entonces vale mucho la pena. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque en este libro te explican un poquito, por ejemplo,
cómo esto se da de manera distinta con los romanos, ¿no? O sea, cómo con los romanos ya hay elecciones donde hay candidaturas. Pero no sé si esto lo platiqué el viernes. ¿Les platiqué cómo eran las campañas con los romanos? No, entonces se los platico ahorita. A ver. Un griego tiene derecho a participar en la asamblea, a tomar la voz y también tiene la obligación de desempeñar los cargos públicos que en suerte le toquen. Pues en suerte te tocó tal cosa, papá, pues le entras. Oiga, pero yo no le sé, soy medio tonto, le tienes que entrar, ¿ok? Bueno. Con los romanos tenemos elecciones. Sí hay elecciones con los griegos, pero son pocas y solo para ciertos cargos hay muy... Entonces, realmente esto lo tenemos con los romanos. Y son los romanos los que empiezan con la idea de la campaña electoral. Ahora, los romanos no hacen campaña como nosotros la entendemos hoy. O sea, no ibas ahí con tu burro por la Vía Apia y había un espectacular de vote por Julio y salía Julio a las de acá, ¿no? O apapachando a un romano mayor o dándole un beso a un bebito romano. No, esas son cosas nuestras. ¿Cómo hacían campaña los romanos? Bueno, ¿qué era lo que se supone que más valoraban los ciudadanos romanos? Se dice que el coraje o el valor en la batalla que demostrabas a favor de Roma, ¿no? Entonces, lo que hacían quienes querían ocupar cargos públicos, el consulado, alguno de los cargos de los pretores y demás, era que se vestían con togas blancas, lo más blanca posible, o sea, candidum, candidum. Candidum es blanco, pero es un blanco albeante, ¿no? Es blanco como de vestido en bodas. De hecho, es la misma intención, donde se busca demostrar que la intención de ese candidum es la mejor intención, o sea, son buenas sus intenciones, porque el color blanco es el color de lo bueno. De ahí viene cándido, pero también de ahí viene candidato y candidatura, de candidum, del color blanco albeante que se usaban en estas túnicas de los romanos. Recordando además, ustedes lo saben, que los romanos usaban un cierto tipo de túnica, que era la túnica pretexta. Esto es algo muy interesante, porque nosotros platicábamos el viernes acerca de la ciudadanía romana, y yo decía cómo ser ciudadano romano te daba ciertos derechos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo acredito la ciudadanía romana? O sea, porque en la actualidad, pues sacas tu IFE, ¿no? Bueno, tu INE, sacas tu credencial, ya soy ciudadano. Pero en principio, ¿cómo un romano se podía identificar como romano? Porque no había credenciales, ¿no? O sea, no había un INE romano, pues. Entonces, ¿cómo se podía identificar un romano como romano? Alguien me diría, por los rasgos físicos. Bueno, a lo mejor del inicio de la ciudadanía romana sí, cuando solamente eran los de la ciudad de Roma. Pero conforme Roma va creciendo y va aceptando otros pueblos y va ampliando y concediendo el derecho de ciudadanía. Entonces, vamos, o sea, se llega un momento en el que ya no puede ser, digamos, por rasgos físicos. Además, que sería profundamente estereotípico, pero estamos hablando de la época romana. ¿Cómo te identificas como romano? Como ciudadano romano. Civites romanos sum, soy ciudadano romano. ¿Por un tatuaje? Podría ser, pero no. Yo me identificaría como churchiliano, ¿no? Traigo aquí uno de Churchill. A ver, Jonathan, adelante. ¿Sería por el hecho mismo de sentirte romano? O sea, yo Pero soy ¿cómo lo romano. muestras? O sea, ¿cómo te identificas exteriormente como romano? Por la No ropa. sé. Los romanos usaban un tipo de toga que es la toga pretexta. Esa toga solo la podían usar los ciudadanos romanos y solo hasta el momento en que empezaban a ser ciudadanos, o sea, un niño romano no. Entonces, usabas la toga pretexta. Tan es así que si tú usabas la toga pretexta sin ser romano, es como, por ejemplo, traer una credencial de lector falsa. Ser de otro país y vas allá a Santo Domingo y obtienes una credencial de lector falsa y te andas identificando como mexicano. Es un delito. Para los romanos también. Nada más que para los romanos, el que un no romano se pusiera la toga pretexta y se hiciera pasar como romano, era un delito gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque te estabas haciendo acreedor de los derechos propios
de un ciudadano de Roma. Entonces, normalmente, ¿cómo se castigaba? Con la muerte. Y con una muerte fea, o sea, con una muerte que estaba reservada justamente para los no romanos, ¿no? Entonces, para los romanos, como para los griegos, el sujeto relevante no es la persona, es el ciudadano, el quíbites, ¿no? Quíbites romano sum, soy ciudadano romano. Y ser ciudadano romano sí te imponía cargas, desde luego, pero sobre todo te imponía derechos. Esto es muy relevante. Por eso, por ejemplo, en sus tratos comerciales, pues el derecho romano. Y había jueces que aplicaban el derecho romano. Por eso, por ejemplo, tenía ciertos privilegios fiscales, llamaríamos hoy, ¿no? Digamos, el SAT romano le tenía ciertas consideraciones. Pero también, y también creo que lo platicábamos el viernes, no un romano, un ciudadano romano que cometiera un delito que, por ejemplo, ameritaba pena de muerte, no iba a ser muerto de la misma manera que un no ciudadano romano. Aquí lo comentábamos también. ¿Por qué Cristo es crucificado? Porque Cristo no es romano. ¿Por qué San Pablo no es crucificado? Porque Paulo o Pablo de Tarso sí es romano, ¿no? Entonces, ahí encontramos esa limitación. Ya que mencioné a Cristo, tenemos que seguir por allí, pero debo hacer una aclaración que espero estimen ustedes también pertinente. Referirme a la figura histórica de Cristo no puede implicar de mi parte de ninguna manera una apelación religiosa. Porque si no, alguien de aquí va a decir, pues, ¿cómo es posible que en un aula electoral no estén hablando? Bueno, pues porque para efectos de los derechos humanos necesitamos hablar de lo que surge con la ideología cristiana o con la religión cristiana. Pero por favor, no tomen esto como ninguna apelación religiosa. Aclarado lo anterior, hemos de decir que el cristianismo representó un cambio fundamental, un cambio muy relevante respecto a la visión de los derechos. ¿Se acuerdan cuáles son las palabras de Cristo en la última, que no tienen que ser cristianos o católicos para saberlo, ¿no? En la última cena, después de que dice aquello de que uno de ustedes me va a traicionar y cuando dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Se acuerdan? Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál fue ese mandamiento? Un mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál es el mandamiento que da? El 11º mandamiento. Creo que está en una película que se llama así. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esta afirmación implica auténticamente un cambio copernicano en la visión de los derechos. Me voy a referir de nueva cuenta a otra serie de estas que hay en streaming, ¿no? Una serie basada en unos libros de Terry Pratchett que se llama Good Omens. No sé si alguien vio esta serie que se llama Good Omens. Es una serie muy entretenida y el libro está muy bueno. El plot twist es el siguiente. O sea, se crea el cielo, se crea el paraíso, ¿no? Entonces ya sabemos lo de Adán y Eva y la manzana y la mano del muerto. Entonces, ¡pum!, expulsan a Adán y Eva del paraíso. Y entonces Dios deja un ángel para cuidar, para que le ande informando cómo va el business, ¿no? Y el diablo pone, pues, un diablo ahí para cuidar, también para que le ande informando. Entonces, se quedan los dos, pero a lo largo de milenios, pues todo el tiempo se están cruzando y se están topando, entonces terminan por ser cuates, ¿no? O sea, ya, si de repente con gente que tienes ya 6, 7 meses viéndote, ya terminas de compas, ahora imagínate con alguien que te topas durante 4, 5, 6, 10,000 años todo el tiempo, pues más. Entonces, se hacen cuates. Entonces, en todo el tiempo de la historia del mundo se están cruzando, ¿no? Entonces, de repente se encuentran. Y entonces resulta que están en la escena de la crucifixión. Nunca ves la crucifixión, o sea, no ves como tal la crucifixión, pero sabes que es la crucifixión. Entonces está el ángel, digamos, de frente hacia el madero. Por cierto, si quieren leer un texto, literatura anglosajona, que es sorprendente, es la mezcla entre la literatura pagana y la cristiana, busquen un texto en internet que se llama El sueño de la cruz. El sueño de la cruz. Miren, no lo recomiendo yo, lo recomienda Borges. Es un monumento de la literatura, una cosa impresionante.
Pero bueno, entonces está viendo el madero, ¿no? El ángel, y obviamente está conmovido. Entonces, por atrás llega el diablo, obviamente están como humanos, ¿no? Porque hay una multitud ahí. Entonces llega el diablo por atrás y le dice, ah, yo lo conozco, lo conocí en el desierto. ¿Se acuerdan cuando la tentación de Cristo en el desierto, no? Lo conocí en el desierto, me pareció una buena persona, dice el demonio. Y el ángel hace, ajá. Y entonces le dice el demonio, pero ¿por qué lo están matando? Y el ángel le contesta, porque les dijo, ámense los unos a los otros. Y entonces el diablo le hace, con razón, con razón. Y entonces esto, o sea, traigo a colación esta imagen de la serie y de los libros, porque fíjense lo potente de ese mensaje, ¿no? O sea, se supone que es el Hijo de Dios, que es un Dios, o que forma parte de esa Trinidad. No quiero discutir aquí cuestiones teológicas porque no me las sé, y creo que no es relevante. Que está diciéndole a los mortales, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Lo que te está transmitiendo es la idea de la igualdad. Es la idea de la igualdad. Porque si Dios ama a todos igual, es que Dios los ve iguales, ¿no? Porque si no, no los amaría. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y entonces el mandato es ámense entre ustedes. Por lo tanto, es considérense iguales. Considérense iguales. Este es un mensaje muy fuerte porque en la antigüedad ese mensaje no existe. Lo que hay es una clara clasificación, estratificación, ¿no? Tan es así que los derechos de los que hemos estado hablando han venido dependiendo de tu pertenencia a la polis o de tu pertenencia a la ciudad, a la ciudadanía romana, no del hecho de ser persona. Aquí empieza entonces el cuestionar, que es algo que continuará a lo largo de muchísimo tiempo, obviamente, yo diría que incluso en la actualidad, el cuestionamiento de por qué tenemos que tener esa distinción. ¿Por qué no simplemente los derechos deben ser para todas las personas y se acabó? ¿Por qué tenemos que establecer una categorización? Me parece que eso es muy importante de observar. Bien, ahora, desde luego, el cristianismo, ustedes lo saben, empieza a entrar al imperio romano. Y en la época medieval, de lo que se presenta un grave problema político, que es la profunda inestabilidad de los estados, ¿no? Entonces, si para los griegos y para los romanos los derechos se otorgan a todos aquellos que, siendo personas, son ciudadanos, eso ya no puede pervivir con tanta claridad en la época medieval. Primero, porque las fronteras son porosas. Segundo, porque las fronteras son ampliamente movibles. Entonces, de repente, tu aldea está dentro del reino, no sé, de los merovingios, ¿no? Y 2 días después está dentro del reino de los longobardos. Y 3 meses después, no, pues está el papado, ¿no? Porque hay un estado constante de guerra. Entonces, todo se está moviendo todo el tiempo. Incluso ser rey, pues sabemos que duran poco, ¿no? O los matan, o los conquistan, o cosas por el estilo. Hay una gran inestabilidad política. Entonces, esto de otorgar o de la concepción de los derechos a partir de la pertenencia a una polis o a un imperio, pues así existe el Sacro Imperio Romano Germánico, pero es otra cosa distinta del Imperio Romano. Por lo tanto, lo que empezamos a ver desarrollarse en la época medieval es la adscripción de derechos a aquellos que comparten la fe. O sea, ya la clave no es que seas griego o romano, la clave es que seas cristiano. Y estoy usando la palabra cristiano con absoluta conciencia de lo que significa. Aquellas personas que son cristianas. Entonces, surge esta distinción entre cristianos e infieles. Y entonces, ¿a quién se ascribe derechos? Al que es cristiano. Al que es cristiano. Ahora, la bronca empieza primero en el propio, digamos, en la propia esfera de lo europeo,
porque son 5 los grandes obispos de Antioquía, de Jerusalén, de Alejandría, de Constantinopla, de Roma. Son 5. Y no hay de inicio la primacía de uno de ellos. Pero después, ustedes lo saben, se empiezan a confrontar. Y viene lo que se conoce como el cisma de Occidente en la época del patriarca Miguel Cerulario. Y entonces tenemos, digamos, 2 grandes grupos. Ahora sí ya, los católicos que toman como cabeza al Papa y los ortodoxos que toman como cabeza al patriarca de Constantinopla. Entonces, perdón, ahí también empieza a haber una distinción, porque resulta que no es lo mismo, no gozas de los mismos derechos si eres católico en Roma, por ejemplo, o en Francia, que si eres ortodoxo. Esto, desde luego, se profundiza cuando pensamos con la llegada del Islam, ¿no? Que el Islam es también una religión monoteísta, como las confesiones cristianas, pero es otra religión. Y bueno, no vamos a ponernos aquí a hacer historia de Europa, pero ya sabemos lo que sucede y las confrontaciones entre unos y otros. Dentro de todo esto, digamos, el centro de la idea medieval no es el ser humano, sino Dios. Voy a poner un ejemplo para tratar de demostrar esto. Y Dante, el Dante de la Divina Comedia, no solo escribió la comedia, escribió otros textos y escribe uno muy interesante, por ahí lo tengo, pero no me voy a poner ahorita a buscarlo, que se llama De la Monarquía, el Tratado de la Monarquía. Y en ese tratado Dante dice, se pregunta, ¿qué es el derecho? Y Dante mismo se contesta, lo que está de acuerdo con la voluntad divina, ¿no? Regresamos a las preguntas epistemológicas. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es el derecho? Y Dante lo responde, o sea, se hace una pregunta epistemológica. ¿Qué es el derecho? Y dice Dante, aquello que está conforme con la voluntad divina. Fíjense qué diferencia con cualquier definición que daríamos hoy. Porque hoy pensaríamos en la dignidad de las personas, hoy pensaríamos en la vida, hoy pensaríamos en la convivencia social. No, Dante dice que es derecho lo que está de acuerdo con la voluntad divina. Entonces, es un derecho, pero no solo un derecho, sino una sociedad profundamente deísta. Lo que importa es la voluntad del de arriba, lo que importa es la voluntad divina. En ese sentido, ¿qué derechos puedes tener? Bueno, en primer lugar, va a depender de que pertenezcas a la vera religión, ¿no? De que pertenezcas a la verdadera religión. Una verdadera religión, o una vera religión, que incluso tiene profundas diferencias con la concepción pagana anterior. Me voy a poner aquí a citar a los clásicos, pero bueno, pues mejor citar a los clásicos que citar otras cosas, ¿no? Pensemos en Maquiavelo. Maquiavelo tiene varios textos muy interesantes, aparte, desde luego, de su obra del Príncipe, y en un texto también conocido que se llama Sus comentarios a las décadas de Tito Livio, él habla de las diferencias que hay entre un pagano, digamos, un romano, un griego, está pensando específicamente en romanos, y un hombre medieval de su época. Y él dice, bueno, es que la verdadera religión, o sea, la católica, en el sentido de como lo toma Maquiavelo, nos enseña la mansedumbre, nos enseña la obediencia. ¿Quién nos enseña que aquí no va a haber un premio, que el premio viene después, ¿no? Dice, ¿qué pasaba con los paganos? Pensando específicamente en los romanos. Te enseñaban lo contrario. La virtud no era la mansedumbre, la virtud no era la obediencia, la virtud no era doblar el pescuezo, no. La virtud era el valor, la virtud era la batalla, la virtud es el enfrentamiento. Dice, eso explica por qué, aún siendo la vera religión, dice Maquiavelo, estoy parafraseando, por qué ha habido un decaimiento del espíritu cívico. Claro, porque la cosmovisión cambió. Entonces, ¿quiénes pueden tener derechos?
Pues aquellos que están de acuerdo con la voluntad divina. ¿Quiénes están de acuerdo con la voluntad divina? Pues del lado de Europa Occidental, los católicos, ¿no? Por lo tanto, de nueva cuenta, un poco como con los griegos, queda atada la titularidad de derechos a la pertenencia a una religión. Y quien no pertenece a esa religión no tiene derechos. Un musulmán, dentro de esta concepción, un judío, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede con ellos? Ahora bien, desde luego, se va a mantener pues esta distinción entre hombres y mujeres. Distinción que vamos a ver hasta con Olimpia de Gox. Perdón, una pregunta. ¿Quién está por aquí de tecnologías educativas? Es que tengo que mandar un mensajito. ¿Quién está de tecnologías aquí acompañándome? Bueno, ahorita vemos. Ahora, con el Renacimiento, perdón, voy a ilustrarlo por última vez. En la época de la Reconquista Española, o sea, después del rey Rodrigo y la caída de los visigodos y cuando empieza, pues estos reinos un poco míticos del fuera de Sobarbo y todo eso, ¿no? En España empieza la Reconquista, ¿no? Lo que se llama la Reconquista, que va, digamos, de Asturias hacia abajo. Y ustedes saben que los reyes católicos de aquella época, no me refiero a Fernando y Isabel, sino los reyes de aquella época, pues sus ejércitos eran febles, eran débiles, los musulmanes estaban mucho mejor organizados. Entonces, no siempre la mejor opción para ampliar el reino era una batalla, sino que en ocasiones hacían un poco lo que habían hecho los romanos, o sea, tratar de convencer a las villas o a las ciudades que se unieran a ellos. Entonces, surge en España lo que se conoció como los fueros o cartas pueblas. ¿Alguien que recuerde qué son los fueros o cartas pueblas? A ver si alguien por acá lo recuerda. Bueno, pues los fueros o cartas pueblas eran documentos que daba el monarca como derechos a una ciudad. Voy a citar, hay varios, pero voy a citar el que probablemente sea el más famoso, que es el Fuero de Cuenca, de la ciudad de Cuenca. Cuando Cuenca se une a uno de estos reinos cristianos, no recuerdo si Aragón o Castilla, no importa ahorita cuál, el rey le da un fuero. Fuero, en el lenguaje medieval, quiere significar básicamente dos cosas. Una, derechos y otra, protección de esos derechos. O sea, sobre todo los segundos se nos quedó, ¿no? Ya después como fuero religioso, fuero militar, todo eso, ¿no? O sea, la existencia de una jurisdicción especializada que va a juzgar a cierta clase de personas. Pero fuero también quiere decir, decía yo, derechos. Y los fueros o cartas pueblas son eso, son concesiones de derechos que hace el monarca a favor de una ciudad. Entonces, por ejemplo, un nativo de Cuenca tiene derechos distintos a los de un nativo de Soria o a los de un nativo de, no sé, cualquier otra ciudad dentro del mismo reino. Y entonces uno diría, pero ¿cómo es posible si estás en el mismo reino que tengas derechos distintos? Lo que pasa es que el rey a mi ciudad le dio derechos específicos que están en este documento que se llama Fuero de Cuenca. Por lo tanto, yo, como habitante de Cuenca, como nativo de Cuenca, tengo derechos distintos que mi vecino de Soria. Y a lo mejor el de Soria se enoja, pero pues ahora sí que a mí me los dio el rey. Que no se pelee conmigo, que se pelee con el rey. Y estos fueros tienen contenidos distintos dependiendo la ciudad. O sea, no siempre van a ser iguales. Esa es una diferencia muy interesante de observar. Por lo tanto, yo tenía ciertos derechos como nativo o habitante de Cuenca que cualquier otro habitante del reino no iba a tener. Entonces, empiezan a hacer la idea fíjense, dentro de un mismo, vamos a llamarle país, aunque esto de a un reino medieval decirle país, pero bueno, para tratar de simplificarlo, esta situación. Dentro de un mismo país tienes derechos distintos. Lo cual, por cierto, estoy seguro, ya en la mente de más de uno, se estará proyectando a cuestiones como federalismo, ¿no?
No es exactamente lo mismo, pero ya nos empieza a hacer pensar. Voy a poner un ejemplo. El fuero de Cuenca dice que si vas a elevar un pleito ante la corte del rey, el que lleva el pleito, digamos, el que apela al rey, está obligado a darle al otro litigante, digamos, su contraria, 2 pares de sandalias. Fíjense, no estoy inventando. Si en un juicio donde estamos Jonathan Chávez y yo apelo en última instancia a la corte del rey, con independencia de quién fue el actor y quién el demandado, como yo estoy apelando a la corte del rey, yo le debo dar a Jonathan al menos 2 pares de sandalias. ¿Por qué? Tal vez tendría que darle 2 pares de botas Timberland, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué? O 2 Hush Puppies, o no sé, 2 pares. ¿Por qué? Hoy estaba lanzando preguntas, pero es que es importante. ¿Por qué? Me van a decir, no he leído el fuero. No, el fuero tampoco te dice, se saca por deducción. ¿Por qué? En pago por la molestia que le causas a la persona, ¿no? Claro, tiene que ver con la molestia, pero ¿por qué no una lana? ¿Por qué sandalias? O sea, las sandalias son para caminar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir a buscar al rey? Acuérdense que los reyes medievales no tienen capital. No existe, o sea, no existe el concepto de capital como tenemos hoy, sino que los reyes andaban por todo el reino. Pues la corte andaba por todo el reino. Entonces, cuando yo le digo a Jonathan, apelo ante el monarca, o sea, no es de que, pues, a ver, nos subimos ahí en un avión de estos de low cost y llegamos a Madrid en 30 minutos. No. ¿Quién sabe dónde caramba anda el rey? Tenemos que salir a buscarlo. No, pues nos dijeron que por Soria, pues ahí llegamos a Soria. No, ¿qué creen? Se fue hace 2 días, agarró allá para el norte, como que quería andar en la frontera por Galicia. Pues ahí vamos para allá. Por eso le tengo que dar sandalias, porque le estoy causando una carga. ¿Se fijan? Ahora, me van a decir ustedes, ¿y qué caramba tiene que ver las sandalias con los derechos humanos? Ah, que el fuero de Cuenca dice que yo le tengo que dar 2 sandalias, pero el fuero de otra ciudad puede ser que le dé 3, o le dé una, o no le dé ninguna. Y entonces, si hay otro fuero donde le tengo que dar 3 y él lo invoca, yo le voy a decir, espérate, papá, no, a nosotros nos aplica el de Cuenca, porque esta es la ciudad de Cuenca, aquí nomás 2, pero alguien me diría, oiga, doctor, pero ¿qué no hay que estar a favor de la ampliación de los derechos antes de la limitación? Y entonces si otro fuero dice 3 chanclas, dele 3, no, porque eso no existe en época medieval. ¿Se fijan? Entonces, en España empiezan a hacer esta idea. No solamente hubo fueros en España, pero fue donde más hubo, donde se desarrollaron además con mayor claridad. Esta idea de que, bueno, si vives en una ciudad, vas a tener más derechos, o tus derechos van a ser modulados de distinta manera. Pero además, esa carta establece derechos que el rey no me puede quitar. Esto es bien importante. O sea, en los fueros nos vamos a encontrar con que los reyes dicen, y le otorgo por poner un ejemplo, le otorgo a los habitantes de Cuenca el derecho de que no podrá ordenar la prisión de ninguno de ellos, sino dentro de la propia ciudad. No me lo podré llevar a ningún otro lado. Bueno, ahí tenemos un derecho de índole penal. Pero además, con la promesa de que una vez concedido ese derecho, no se puede quitar. O sea, cuando el monarca concedía estos derechos, también lo que decía es, yo me obligo a respetarlos, pero también mis sucesores, ¿no? Fíjense qué interesante, porque aquí encontramos muchas cosas que hay que observar. Primero, los derechos otorgados por la pertenencia a una ciudad, literalmente una ciudad. Segundo, los derechos como algo que graciosamente otorga el rey. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el rey otorgaba graciosamente, no decimos de que estaba oyendo ahí unos chistes del Franco Escamillo y jajaja riéndose otorgó los derechos. No, es una gracia. Los derechos son gracias que el rey te da. Fíjense qué visión tan interesante. Los derechos entonces, en este momento histórico, no son inherentes al ser humano. ¿Me fijas? No son inherentes propiamente a que vivas o no en determinada ciudad, sino que es el monarca el que te lo cede, porque lo que está haciendo, y esto es importantísimo de observar, a ver, cuando el rey dice,
cualquier persona que yo mande a apresar en esta ciudad deberá permanecer preso en esta ciudad y no llevármelo a otra, no me lo puedo llevar a otra. ¿Qué está diciendo, qué está haciendo el rey? ¿Qué está haciendo? O sea, está concediendo un derecho, sí, pero al conceder el derecho, al mismo tiempo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está despojándose de una parte de su poder, ¿no? Por lo tanto, se está limitando. Se está limitando. ¿Se fijan? Tiene razón, Jonathan. Entonces, hay una hay una limitación del poder. Esto dio lugar después, en algo que nada más lo voy a mencionar porque no vamos a profundizar en ello, a algo que después se llamaron constituciones otorgadas, como las alemanas del siglo XIX o como el Estatuto Albertino en Italia. O sea, es el rey quien se despoja de prerrogativas y te las da y las convierte en derechos. ¿Ok? Entonces, así sucede. Es el monarca quien está diciendo, bueno, para que esta ciudad se quede conmigo, para que esta ciudad no se alíe con los árabes, o para que esta ciudad deje a los árabes y se venga conmigo, o no se alíe con otro reino cristiano, les estoy concediendo estos derechos. Y a la par se desarrolla, desde luego, una judicatura especializada en la aplicación de esos derechos, porque lo que va a aplicar es ese fuero, ¿no? Entonces, en Cuenca se desarrolló una judicatura que ¿qué derecho va a aplicar? El fuero de Cuenca. ¿Por qué? Porque es el derecho específico, es un catálogo de derechos que tienen las personas que viven en Cuenca. ¿Me van siguiendo? Entonces, fíjense, es que todo esto ya nos empieza a sonar moderno, ¿no? O sea, tenemos derechos y tenemos una judicatura que tutela esos derechos. Ahora, también hay que moderarnos. Estamos hablando de la época medieval. O sea, poquito después de Alfonso el Sabio y todos ellos. Entonces, obviamente, si nosotros queremos entender estas figuras con los conceptos jurídicos políticos de hoy, pues no la vamos a entender. O sea, si nosotros revivimos a un litigante o a una persona, un juez de aquella época, y le queremos decir, sí, esos son derechos humanos, y tú no lo sabías, pero estabas aplicando progresividad y reversibilidad, y estamos de acuerdo con este criterio de la Corte Interamericana. Obviamente no entiende que ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué es eso? No lo va a entender, te va a decir, no, esas son marihuanas modernas, no. Pero, de alguna forma, son antecedentes muy importantes. Hago esta prevención porque, no, insisto, no podemos verlo o pretender entenderlo con los conceptos de hoy. Porque si no, alguien de aquí podría levantar la mano y decir, pues el fuero de Cuenca entonces ya era una constitución, doctor. No exactamente. Primero, porque no es la idea de codificación que tenemos después de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, las constituciones modernas son en buena medida hijas del iluminismo y de la codificación. Eso, faltan todavía muchos siglos y ahorita lo vamos a narrar. Y por otra parte, son textos que hoy nos pueden parecer, o sea, si hoy leemos el Fuero de Cuenca, y hay un espléndido estudio acerca de él que hace don Niceto Alcalá, ese gran procesalista español que vivió tantos años en México, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, hoy nos parecería un cuerpo de normas muy asistemático. Por ejemplo, lo mismo está esta disposición de tener que darle sandalias al que estás obligando a ir ante el tribunal del rey, que hay otra disposición muy elegantemente escrita que dice, en el caso de que un perro muerda a otra persona, dice el Fuero de Cuenca, será responsable el señor del can. ¿Se fijan qué elegancia en la redacción? Será responsable el señor del can. Nadie, cuando hoy salimos a un parque y alguien con mucha irresponsabilidad y violando la reglamentación trae un perro sin correa, nosotros no le decimos, detenga usted a su can, ¿no? Te avientan la sandalia, ¿no? Ese es el can. Porque el lenguaje va cambiando. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en una constitución no encontraríamos eso. En una constitución moderna no encontraríamos una referencia, pues dale unos zapatos, ¿no? O sea, eso no lo encontramos. Entonces, no son propiamente constituciones. No es el concepto moderno, pero son los antecedentes de los conceptos que nosotros fuimos desarrollando. Desde luego ya sé que vienen a la mente de todos ustedes inmediatamente la Carta Magna de 1215 del rey Juan Sin Tierra. Pero ese es un documento que tenemos que manejar con mucho cuidado. Porque
al día de hoy hemos utilizado como sinónimo Constitución y Carta Magna. Entonces, en un discurso dice un político, la Carta Magna de Querétaro, ¿no? O una senadora dice, debemos respetar la Carta Magna, como sinónimo de Constitución. Y digamos, en el lenguaje político moderno es aceptable, para no estar repitiendo, porque la repetición se oye fea, ¿no? Entonces hay que utilizar sinónimos. Pero jurídicamente no es eso. O sea, la Carta Magna no es una Constitución. La Carta Magna a lo que más se parece es a un fuero, de estos que hemos platicado ahorita, que sí son antecedentes, pero no son constituciones. Por eso cuando se dice, la primera constitución fue la Carta Magna de 1215, no. Es un antecedente muy importante. Las primeras constituciones fueron las constituciones locales americanas del siglo XVIII, pero no la Carta Magna. Ahora, pero sin embargo aquí empezamos otra vez a encontrar derechos, ¿no? ¿Qué encontramos en la Carta Magna? Bueno, encontramos muchas cosas, pero para efectos de, yo quisiera hablar de representación y demás, pero para efectos de nuestra sesión solamente vamos a hablar lo que se encuentra en materia de derechos. Hay muchas otras, hay incluso temas de protección de bosques, incluso hay antecedentes del derecho ecológico y demás, pero no me voy a ir por ahí, no porque no sea interesante, sino porque, insisto, no es objeto de nuestra sesión. Entonces, cuando en esa carta se establece, por ejemplo, que el pago de impuestos que pagaban los nobles, porque apenas iba a empezar a nacer una comunidad burguesa, o sea, la primera industrialización. Tiene que pasar por la autorización, o sea, no hay impuestos sin consentimiento, y eso obliga al nacimiento del Parlamento. Pero allá hay un derecho, ¿no? Pero más importante, digamos, o más claramente, pues los derechos en materia penal. O sea, el monarca británico se quita la facultad, o sea, renuncia, concede en una graciosa concesión, obligado un poco por las circunstancias militares, o un mucho, concede el derecho de que ya no va a poder juzgar, lo cual quiere decir que ya no va a poder apresar de manera inmediata y directa, sino que esto se tendrá que hacer ante tribunales del rey, donde la persona denunciada o la persona perseguida va a tener la posibilidad de una defensa y va a ser juzgada por jurados. ¿Quiénes van a integrar los jurados? Sus pares. Entonces, vas a juzgar a un conde. ¿Quién es el jurado? Condes. Vas a juzgar a un varón. ¿Quiénes son los miembros del jurado? Varones. De manera tal que encontramos entonces ya también la concesión de derechos, pero ojo, de nueva cuenta, no por ser persona, sino porque eres noble o porque eres hombre libre. Y entonces estaremos pensando, ¿y qué pasa con las mujeres? Pues no. ¿Y hay proscripción de la esclavitud? Pues no. ¿Y qué pasa con los derechos de las niñas y los niños? Pues no. ¿Y los extranjeros? Pues no. O sea, lo que estoy tratando de decir es que ya, o sea, sí hay noción de derechos, sí hay derechos, pero no son derechos humanos. Porque un derecho humano se otorga porque eres ser humano. Creo que eso me parece que es una obviedad, aunque probablemente debía haberlo explicado, pero los derechos humanos se otorgan porque eres humano. Aquí no se están otorgando derechos por ser humano, ¿no? Sino que esto todavía falta que vaya a evolucionar. Llegamos entonces a la época a la época renacentista. ¿Cuál es el cambio fundamental entre el Renacimiento y la época medieval? Pues que deja de ser una sociedad deísta. O sea, deja de ser el centro de la reflexión humana, deja de ser Dios y se convierte en el ser humano mismo. Esto es muy, muy interesante observarlo, por ejemplo, en el arte. El arte medieval, claro, el arte medieval, hay muchos tipos de arte medieval, o sea, no es lo mismo el prerrománico que el románico que el gótico, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una generalización que probablemente sea equivocada, pero creo que es ilustrativa. Tú ves, por ejemplo, una estatua o un bajorrelieve medieval y te vas a fijar que todas las figuras se parecen, ¿no? Todos son iguales. Bueno, sí. En primer lugar, todas son obras religiosas. En segundo lugar, todas las caras se parecen, todos se parecen. O sea, tú compara un bajorrelieve medieval
con una escultura griega o con una escultura romana y ves una gran diferencia. Porque en los griegos y en los romanos ves un individuo. O sea, ves rasgos físicos específicos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando tú ves una estatua de César, de Julio, ves a Julio y te lo imaginas, te puedes imaginar cómo era. ¿Me van siguiendo? Tú ves una pintura medieval o un bajorrelieve, porque la escultura la dejaron casi, salvo las esculturas de madera, ¿no? Ves una escultura medieval y tú no ves una persona, ves una idea. Ves a Santo Tomás y ves a Santo Tomás igual que cualquier otro santo, ¿no? ¿Por qué? Porque para el pensamiento medieval, lo relevante no es la persona, lo relevante es la comunidad. Todos somos iguales, ¿no? Entonces, por eso todo se representa igual. Lo relevante es Dios. Bueno, con el surgimiento del pensamiento renacentista, lo que hay es, o sea, por eso es el renacimiento, o sea, hay una reivindicación del ser humano como centro de la creación. Por eso volvamos a las comparaciones. Tienes la estatua de Julio, tienes al santo medieval, todos igualitos. O sea, Julio es un individuo, la estatua es un individuo. Tienes el santo medieval, todos igualitos. A mí que me encanta el arte románico. La mayoría son igualitos. Ahora, imagínate el David de Miguel Ángel. O imagínate ¿cómo se llama la obra esta de Leonardo? Es que es la Gioconda, pero se me olvidó ahorita el nombre en español. Perdón, a veces la memoria COVID no ayuda. La Mona Lisa, imagínate, ten en la cabeza la Mona Lisa. Tú tienes en la cabeza la Mona Lisa y tú ves una persona, tú ves una mujer concreta, ¿no? O sea, ves a alguien con rasgos concretos y específicos. Eso es lo que se da en la época renacentista. Ahora, esto no se da de golpe. O sea, no es que de repente un día pintaron un santo así y al día siguiente ya la Mona Lisa. O sea, esto empieza desde el 300, el 400 en Italia. Entonces, pues ahí ya hay cosas con Ghirlandaio, ahí ya hay cosas con Dante ya empieza a haber cosas, con Maquiavelo, o sea, es algo progresivo, pero claramente es a finales del siglo XV, siglo XVI, cuando esto estalla. Ahora, ¿eso qué tiene que ver respecto de los derechos? Bueno, que entra en crisis esa concepción del derecho divino. O sea, la concepción del derecho que yo decía de Maquiavelo, ¿no? De Dante. Es que el texto lo tengo a la mano, se los quiero leer directamente porque la memoria es feble, ¿no? Espérame tanto. Pues no lo encontré tan fácil como pensaba, pero sí encontré la de Maquiavelo. Entonces les voy a hacer la cita de Maquiavelo. Aquí está, fíjense. Voy a leer directamente a Maquiavelo. No son mis palabras, son las palabras de Maquiavelo. Inicios del Renacimiento. Meditando en qué consiste que los pueblos antiguos fueran más amantes de la libertad que los actuales, en el cambio entre medievo y Renacimiento. Creo que procede del mismo motivo que hace ahora a los hombres menos fuertes. ¿Cuál es la diferencia de educación fundada en la diferencia de religión? Enseñando la nuestra, la verdad y el verdadero camino, hace que se tengan en poco las honras de este mundo. Pero los gentiles, estimándolas y considerándolas como el verdadero bien, aspiraban a ellas con mayor vigor y energía. Sigue diciendo un poquito más adelante. Además, la religión pagana solo deificaba a hombres llenos de gloria mundana, como los generales de los ejércitos y los jefes de las repúblicas. Y la nuestra ha santificado más a los hombres humildes y contemplativos. Ahí está. Esa es la diferencia entre la antigüedad y el medievo. Ya, todos los más libros tírenlos.
Ya, aquí Maquiavelo lo resumió. Bueno, ¿qué significa entonces este cambio? Que ya lo relevante no es tanto la voluntad divina, sino lo relevante es aquello que es propio del ser humano. Hoy diríamos propio de la persona, ellos hablaban del hombre, pero propio del ser humano. Y entonces, por ejemplo, empieza a haber un cambio, empieza a generarse un cambio respecto de la visión de los derechos, porque además empieza a ser mucho más estable el sistema internacional. A partir de 1648, la famosa Paz de Westfalia, que establece en realidad un sistema que dura hasta las guerras napoleónicas. Esto es muy importante, porque yo narraba hace un momento que en época medieval, uno de los problemas para que habláramos de derechos de las personas era que no había eh, no había fronteras claras y más o menos permanentes, ¿de acuerdo? Eso empieza a presentarse hasta la Paz de Westfalia, 1648, donde se empiezan a trazar ahora sí fronteras. Cuando empieza a haber fronteras ya firmes, ya no hay invasión, ya nos llegaron los ostrogodos, ya llegaron los longobardos, o sea, cuando ya empieza, entonces puede empezar a nacer el derecho nacional. O sea, realmente es donde puede empezar a nacer el derecho nacional. Muy bien. Sé que lo que he venido hablando hasta ahorita es muy denso, este es un tema denso, no podría ser de otra manera y además yo no quisiera tomarlo a la ligera porque ustedes no se lo merecen. Entonces quisiera hacer ahorita una pausa para la primera parte, digamos, de preguntas, comentarios y si puedo ofrecer alguna respuesta. Entonces abrimos un primer espacio para reflexiones y comentarios. Agradeciéndoles además, por favor, que prendamos las cámaras porque solamente tengo aquí 3 personas. Y no sé si las y los demás realmente están o no están. Entonces, adelante quien quiera hacer uso de la voz. Plantear un comentario, una duda, una corrección. No, doctor, usted le faltó hablar del Justicia Mayor de Aragón. No, pues es que no habló del interdicto de Homo Libero Exhibendo, los romanos. ¿Quién más? Ya me está prestando la chamba. Doctor, muchas gracias, ya lo agregamos a la programación. Okay. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. Tenemos que llegar al siglo XVII para que todo esto se empiece a aterrizar en una evolución de la noción de los derechos. Porque ciertamente el surgimiento y renacimiento implica grandes cambios. Por ejemplo, siempre hubo en la historia del cristianismo, siempre hubo herejías, ¿no? Siempre hubo grupos heterodoxos. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de unos que fueron muy importantes, los arrianos, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hubo estos grupos, pero digamos que de alguna otra forma eran combatidos, pero con el Renacimiento lo que hay es el auténtico surgimiento de otras confesiones, de otras religiones. Entonces, los luteranos, o sea, empieza el protestantismo, ¿no? Por ejemplo, los luteranos, las famosas 95 tesis de Lutero, ¿no? Pero también otros grupos, por ejemplo, en Suiza, calvinistas, por ejemplo, y sobre todo los anglicanos en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido. ¿Por qué es importante esto? Porque durante mucho tiempo, digamos, entre finales del siglo XV y hasta el siglo XVII, los europeos se dedican a matarse entre sí en las famosas guerras de religión. Se dedican a matarse entre sí. ¿Por qué? Porque tienes que ser católico. No, pero aquí ya somos protestantes. Entonces, si tú eres católico en un país protestante o en una región protestante, no tienes derechos. Y si tú eres protestante en Francia, que es católica, no tienen derechos. Recuerden aquellas famosas palabras del rey, ¿no? Creo que un rey Carlos, no recuerdo ahorita el nombre.
viene la sucesión real en Francia, y entonces, particularmente en el sur de Francia había protestantes. Y entonces, digamos, el heredero resulta que es un príncipe protestante, pero por las leyes reales francesas solo puede ser rey un católico. Y entonces, aquella frase del rey, cuando dicen, oiga, al príncipe para ser rey, le dicen, oiga, pues usted puede ser rey, pero no puede porque es protestante. Y entonces dice, París bien vale una misa. Han oído esa frase, ¿no? París bien vale una misa. Pues para poder acceder al cargo, renuncio a mi fe y me convierto en otro. Pero viene después la persecución de los hugonotes, todos estos problemas que entre otros lugares tienen a Francia como sea. Pero me quiero centrar particularmente en Alemania. El norte de Alemania, o lo que hoy conocemos como Alemania, que en ese entonces eran muchísimos reinos y principados y ducados y grandes electorados. O sea, estaba Prusia, pero hacia el sur estaba el Imperio Austrohúngaro, pero en medio había que tu reino de Baviera, que tu gran ducado de Schleswig-Holstein, que no sé pronunciar, había muchos reinos. Pero, vamos, me quiero referir a lo que hoy conocemos como Alemania, ¿no? La parte norte es protestante. La parte norte es protestante, luterana y de otras confesiones. La parte sur es católica. O sea, digamos, de lo que actualmente es el sur de Alemania hacia Austria, toda esa parte es católica. Pero son pueblos de cultura alemana, de habla alemana y de cultura alemana. Entonces, se la pasan guerreando entre sí. Hasta que llega un momento donde se tienen que sentar a hablar. Porque dicen, a ver, güey, yo no te he podido conquistar para que renuncies eso del catolicismo. Tú no me has podido conquistar para que renuncie yo eso de luterano. Ok. Tenemos 100 años peleándonos, matándonos entre nosotros, pero ninguno ha tenido la fuerza suficiente para conquistar al otro. O sea, ya, porque tenemos enemigos comunes, ¿eh? Ahí vienen los rusos, que son ortodoxos. Ahí vienen los franceses. O sea, Alemania no era la potencia que después fue. Entonces, o sea, entre nosotros estamos peleándonos por una cuestión religiosa, pero tenemos enemigos comunes. Y la verdad es que mejor nos cuidamos de los enemigos comunes que tenemos por un lado y por el otro, ¿no? Y entonces deciden reconocerse y hacer la paz y aceptarse como son. Esto es importantísimo porque es el nacimiento de la tolerancia. Entonces, ya no te reconozco porque seas católico, ya no te reconozco porque seas luterano, ya no te reconozco porque seas calvinista, te reconozco porque eres alemán como yo. Entonces, como tú y yo somos alemanes, tenemos el mismo idioma, la misma cultura, leemos a los mismos tipos, cantamos lo mismo, comemos lo mismo, nos encanta el strudel, comemos lo mismo. Ya no nos vamos a estar peleando por cuestiones religiosas. Tú quieres ser luterano, sé luterano. Tú quieres ser católico, sé católico. Y vamos a empezar a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y entonces, en mi ciudad puede haber un funcionario luterano y el funcionario de enfrente católico, y ya no pasa nada. Y ya no nos andamos peleando. Entonces, yo puedo ser católico y servir en el ejército con un capitán que es luterano. Pues a la hora de rezar, cada quien reza distinto, ya. Pero no pasa de allí. ¿Me van siguiendo? Es el principio de la tolerancia. Y entonces se empieza a desmontar esta idea de que los derechos se deben otorgar según tu religión. Entonces empiezan a decir, no es según la religión, es porque somos alemanes. Ya, eso es lo relevante. Lo relevante ya no es si el de enfrente es católico o no, eso ya empieza a ser irrelevante. Eso es muy importante. Por otro lado, nos vamos hacia Reino Unido. Durante muchos años, los ingleses eran vistos como bárbaros en Europa. ¿Sí? Los veían así como, ay, estos, ahí viven cruzando el mar. Ni siquiera se les consideraba europeos, ¿no? No era gente, digamos, refinada o propia, digamos, del pensamiento europeo. Pero los ingleses lo que van haciendo a lo largo del tiempo es ir consolidando una corona que sea la potencia en todo el reino, todo lo que ahora conocemos como el Reino Unido. O sea, estoy pensando en Escocia, estoy pensando en Gales, en Inglaterra y hasta inicios del siglo XX, Irlanda. Todo esto se va confrontando no confrontando, sino se va generando en una sola corona, que es la corona del Reino Unido, ¿no?
el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los ingleses, al estar separados por el mar del resto de Europa, sufrieron menos invasiones. Claro, les cayeron los vikingos encima, ¿no? En la época de los anglosaxons. Hay otro texto, así como les recomendaba hace rato el del Sueño de la Cruz. Hay otro texto que les recomiendo mucho, que se llama La batalla de Muldon. La batalla de Muldon. Les recomiendo muchísimo que lo lean. Es un texto anglosajón que de lo que te habla es una batalla entre anglosajones y vikingos. Es un texto, es de lo mejor que he leído. Es una maravilla. Y es un texto cortito, porque además falta la primera página. Falta la primera página. Es una maravilla. Búsquenlo después. La batalla de Muldon se llama. Entonces, se dedican, digamos, como que a pelearse entre sí, pero eso también les ayuda a tener después, digamos, a ir afirmando un gobierno central. Es cierto, está la invasión de los normandos, 1066, Guillermo el Conquistador, el tapiz de Bayeux y todo eso. Pero a partir de ahí, digamos, ya van creciendo ellos por su lado, separaditos del resto de Europa. Entonces, a partir de la Carta Magna, aunque después esta es declarada, digamos, ilegal por un papa y se deja de aplicar por un tiempo, pero se empiezan a generar ciertas costumbres, los ingleses van desarrollando un tipo de monarquía que es distinto al de la monarquía del resto de Europa. Si nosotros pensamos en el siglo XVII, en Francia, pues tenemos que pensar en Luis XV, ¿no? El rey Sol, l'état c'est moi, el Estado soy yo. O sea, la época de los monarcas absolutos. Pensamos en los Asturias en España y son monarcas absolutos, ¿no? Monarcas absolutos. Los ingleses no tienen eso, no tienen propiamente monarcas absolutos. Hasta que llega Carlos I. Y Carlos I intenta afirmar su poder como un monarca absoluto siguiendo el modelo francés. ¿Y qué pasa? Pues que el parlamento y los nobles, buena parte de los nobles se levantan en su contra, liderados por Oliverio Cromwell, y lo derrotan, y lo decapitan. Y después su hijo se quiere poner girito, les canta un tiro y les pasa lo mismo. Lo derrotan y lo decapitan. Por eso dejó de haber reyes Carlos, hasta el actual Carlos III, porque a Carlos I y a Carlos II les fue del caramba. Por eso, curiosamente, se especulaba cuando un rey inglés, es un poco en este sentido como los papas, cuando un rey o una reina inglesa sube al trono, puede escoger el nombre con el que va a reinar. Entonces se especulaba que como el nombre Carlos tenía pues estos antecedentes negativos, el rey iba a escoger otro, pero no. Entonces, esperemos que este rey Carlos no acabe como los Carlos que fueron sus antecesores, que un poco es la apuesta. Y durante un corto periodo de tiempo, el Reino Unido fue una república, una Commonwealth, fue una república, que tenía no un presidente, pero sí una figura que le llamaban Lord Protector, un Lord Protector que fue Oliverio Cromwell. Y después su hijo un ratito, pero no salió como el papá y lo hicieron a un lado. Entonces regresan, después de esto del Lord Protector y de Oliverio Cromwell y demás, regresan a tener un monarca. Y desde entonces han sido monarquías. Les voy a enseñar algo. Mi familia materna viene de un pueblo de Hidalgo que probablemente conozcan que se llama Real del Monte, arribita de Pachuca, la tierra de los pastes. Este libro es de ahí, Cornwall e Hidalgo, porque el paste mexicano es una derivación de un paste que se hace en Cornwall, Inglaterra, que se llamaba pastis. Fíjense quién prologa este libro. Este libro es de la tierra de mis ancestros. Lo prologa Carlos, el rey de Inglaterra, cuando era príncipe, porque este pueblo estuvo lleno de ingleses, entonces hay una relación ahí y él visitó el pueblo. Bueno,
Eh, se, se, cuando regresan los reyes a Inglaterra, que tienen que ir a buscar un Guillermo, que era un pariente de los anteriores y que era un príncipe de Hannover. Hannover era un pequeño reinito en Alemania, muy pinchurrientón, y se lo mandan. Le dice, oye, aquí usted es el rey de Inglaterra. Sí, como no voy para allá. Pero tiene dos problemas hannoveriano. Primera, no habla inglés, habla alemán. Pues se parece, pues sí, pero no es lo mismo. Segunda, le dicen, a ver, ok, ¿usted se va a venir de rey? Sí, órale. Pero, a ver, aquí no hay reyes absolutos, ¿eh? Acuérdense de sus parientes, estos primos lejanos, les cortamos el pescuezo. ¿Usted va a respetar los derechos de los ingleses? Sí, sí, los voy a... ok, entonces véngase. Entonces los ingleses tienen dos documentos que son muy importantes, el Petition of Rights y el Bill of Rights, que son documentos donde, digamos, hoy le diríamos leyes de derechos humanos, donde son catálogos legales, es un catálogo, el petition es la solicitud, el bill ya la ley, digamos. Es un catálogo legal de derechos de los ingleses. Pero estos derechos están establecidos allí ya como ley y son leyes dictadas por el Parlamento que limitan al soberano. Quiero que observemos algo. Fíjense la diferencia con los fueros, con las cartas pueblas. Ahí es la graciosa concesión del monarca, ¿no? O sea, es el monarca cediendo derechos porque los quiere ceder. Acá en el Bill of Rights es el Parlamento británico, o sea, el Parlamento, quien establece o fija los derechos. No es el monarca el que los cede. No es el rey inglés diciendo, les voy a dar estos derechos. No. Es el Parlamento diciéndole, oye, rey, parece que, oye, mi rey, a ver, aquí están estos derechos de los ingleses. Tú los tienes que respetar. Oiga, pero es que me limitan, oiga, pero yo veo ahí que el monarca francés ese puede todo, y veo que los Asturias españoles lo que quieran. Bueno, mire usted, si se pone en eso y le cortamos el pescuezo como a los otros. No, sí lo acepto. Bueno. Entonces, ahí vemos varios elementos. Soberanía del Parlamento, limitación del poder, pero sobre todo vemos cómo los derechos dejan de depender, o sea, la concesión de derechos deja de depender de la voluntad de un rey. Uno. Dos, los derechos se fijan por un órgano representativo que es el Parlamento británico, en este caso. O sea, empieza a surgir la idea de que los derechos se tienen que fijar en una ley, ya digamos, en el concepto moderno de ley. Después Constitución, digamos, en el concepto moderno de ley. Es cierto, el Parlamento británico en aquella época, vamos, no es exactamente igual que el nuestro, que el que tienen ahora. O sea, sí están las dos cámaras, los lores y los comunes, pero las facultades y competencias eran distintas. Porque entonces la Cámara de los Lores era auténticamente una colegisladora. O sea, tenía que pasar por ambas cámaras, una y dos. La Cámara de los Comunes sí era una cámara electiva, porque sí era electiva, pero era una cámara electiva muy peculiar. A ver, ¿han oído ustedes hablar, ya que estamos en sede electoral, de algo que se llama redistritación aquí en México? Muy bien, ¿qué es eso de la redistritación? Palabras sencillas. Redistribuir el número de distritos dependiendo de la zona geográfica y el número de población. ¿Y en México cada cuándo se tiene que hacer una redistritación por mandato legal? Es cada elección, ¿no? Cada 3 años. Cada 10 con los datos del censo, cada 10. Bueno, los ingleses habían hecho una redistritación allá por 1400 y feria, y no volvieron a redistritar hasta 1831. O sea, se aventaron como 400 años con la misma distritación. Entonces, sí era electivo, pero ya había un sesgo terrible porque no habían digamos, lo que hoy le llamamos nosotros redistritar. Pero bueno, como quiera que sea, la Cámara Baja era una Cámara elegida. Entonces, lo que quiero decir entonces es que empieza a surgir esta idea de es el pueblo quien se da derechos, ¿no? No es el monarca, no es el rey que graciosamente cede, no, es el pueblo, es el pueblo. La verdad es que los ingleses estuvieron así de ser los inventores de los derechos humanos, así, a nadita, porque todos estos elementos ya son elementos modernos.
¿Cuál fue el paso que no dieron? El paso que no dieron es que los ingleses siguieron hablando de derechos conforme a la nacionalidad. Los ingleses en el Petition of Rights, en el Bill of Rights, de lo que hablan es de los derechos ancestrales, de los derechos históricos que ha tenido el pueblo inglés. Hablan de los derechos de los ingleses, nada más. No hablan de los derechos de las personas, de los seres humanos. No, hablan de los derechos de los ingleses. Por lo tanto, lo único que les preocupa es los derechos de los ingleses. No piensan en los rusos, los búlgaros, allá cruzando con Francia, no, los ingleses. Tan es así que incluso varios de estos derechos pues, no tienen aplicación, por ejemplo, fuera del Reino Unido, incluso en sus colonias. Pregúntenle a los americanos, que es una de las causas de la independencia americana. Entonces, los ingleses se quedan a nadita de dar el brinco, pero no lo dan. En ese sentido, todavía atan la noción de derechos, diríamos nosotros, a la noción de ciudadanía. Entonces, no tienen derechos humanos, tienen derechos de los ingleses. ¿Qué son? Derechos de los ingleses. ¿Para qué sirven? Para limitar el poder real. Esto es algo bien importante. O sea, ya en los ingleses está la idea de que los derechos sirven para limitar un poder, pero no cualquier poder, sino el poder real. O sea, el poder político. Que eso es algo que vamos a ver después explota y luego tenemos que poner en crisis, el poder político. Sin embargo, es justamente un inglés el primero que empieza a hablar de derechos humanos, y es John Locke. John Locke, que vive en la época de todo esto que estoy narrando, de todos estos vaivenes políticos que estoy narrando, John Locke establece que escribe hablando de derechos del hombre. Aquí tengo que ser muy cuidadoso en puntualizar lo siguiente. Cuando nosotros escuchamos derechos del hombre, tenemos que decir, bueno, si es que así le llamaban los derechos humanos, y eran derechos de todas las personas. No, es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Porque cuando Locke y todos estos autores de los que vamos a hablar empiezan a pensar o a hablar de derechos del hombre, sí, o sea, a veces es hombre como sinónimo de género humano, pero a veces no. O sea, a veces es derechos del hombre como hombre como género. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque no podemos, o sea, no podemos simplemente decir, donde dice derechos del hombre, hay que entender que ellos entendían derechos humanos. No. Donde dice derechos del hombre, hay que entender solamente derechos masculinos, tampoco. Ahora, este problema no es evidente en Locke. Esto va a empezar a hacer crisis en la Revolución Francesa, pero estamos un siglo antes. O sea, estamos todavía un siglo antes. John Locke dice que los seres humanos, bueno, que los hombres, mejor dicho, porque si no voy a caer en el mismo problema que yo estoy apuntando, buscamos nuestra felicidad, que hay una búsqueda de la felicidad. Y esta es una idea que va a estar rondándonos todo el tiempo, ¿no? Hasta la fecha, fíjense qué interesante, John Locke habla del derecho a la felicidad, de buscar la felicidad. El gobierno de Venezuela tiene un ministerio de la felicidad. Eso quiere decir que el gobierno venezolano está influenciado por John Locke. Yo no sé, pero John Locke en el siglo XVII hablaba del derecho a la felicidad, hablaba de la felicidad. Entonces, se empieza a hablar de los primeros derechos. Entonces, ¿cuáles son? La libertad, la integridad, el derecho a la felicidad. John Locke no habla tan claramente del derecho de propiedad, pero después se va a empezar a hablar del derecho de propiedad con mucha claridad. Entonces, por ejemplo, John Locke, a partir de una serie de principios morales, empieza a decir, bueno, por ejemplo, no existe un derecho a lesionar la integridad o a lastimar a los demás. Yo no tengo un derecho a matar al otro, pero tampoco tengo un derecho a herirlo, pero tampoco tengo un derecho a causarle un daño. O sea, sí es el derecho a la vida, pero si ustedes se fijan, va mucho más allá que el derecho a la vida. Ahora, ¿qué es lo relevante en John Locke? Bueno, que nos empieza a hablar de estos derechos, pero esencialmente que dice, son derechos del hombre. O sea,
ya no dependen, o sea, dependen de tu existencia, ya no dependen de que le reces a determinado Dios, ya no depende de que hayas nacido en determinado lugar, ya no depende de que tengas tal nacionalidad, ya no depende de determinada capacidad económica, depende simplemente de que seas hombre, que insisto, a veces es sinónimo de persona. Aquí en algunas ocasiones ya empieza a ser sinónimo de persona. Ese es un cambio fundamental. Ese es un cambio fundamental. Sobre todo dentro, digamos, de los que eran el pueblo más evolucionado en este pensamiento en esa época, que eran los ingleses. Porque los ingleses dicen, no, no son derechos del hombre, son derechos de los ingleses. Y John Locke dice, no, debemos pensar en derechos del hombre, más allá de que si sea inglés o francés, o italiano, griego, no importa, derechos del hombre. Las ideas de John Locke no tuvieron mucho pegue en el Reino Unido, porque ellos siguieron hablando por muchísimos años, más de cientos de años, hablando de derechos de los ingleses, del pueblo inglés y la especificidad del pueblo inglés. Pero de quien se convierte un antecedente importantísimo el pensamiento de Locke es de Estados Unidos. O sea, las ideas de John Locke donde pegan es en Estados Unidos. A ver, recordemos algo. Esto es importante. Si nosotros pensamos, a ver, díganme héroes de la independencia mexicanos. Los más obvios, díganmelos. Miguel Hidalgo, Hidalgo, Morelos, cura. ¿Quién más? Morelos, Cura. ¿Quién Vicente más? Guerrero, Guerrero, ese sí no era cura. Matamoros, cura. Fray Servando, cura. Como que la mayoría de los héroes de nuestra independencia eran curas, ¿no? Entonces, ¿qué habían estudiado? Pues teología. Iban al seminario y estudiaban teología, ¿no? Los americanos, cuando pensamos, por ejemplo, Washington, Hamilton, Madison, Jay, cuando pensamos en los independentistas americanos, ninguno era cura, ¿no? Ni pastor, ni nada por el estilo. Ahora, ¿era gente preparada? Sí era gente preparada. Iba, digamos, a las universidades de la época, que un poco eran las que ahora son de la Ivy League, ¿no? Ahora, ¿qué estudiaban? Bueno, pues no estudiaban para cura, pero ¿qué estudiaban? Tampoco había, pues, que tu marketing, que tu administración de empresas, que tu economía. ¿Qué estudiaban en las universidades gringas, digamos, en los college gringos en la época de los Founding Fathers? Estudiaban sobre todo cuestiones de historia y estudiaban mucho Roma y Grecia. Entonces, el pensamiento de los fundadores de Estados Unidos es un pensamiento diametralmente distinto de quienes hacen la independencia en América. Tienen una formación académica y un esquema de pensamiento totalmente distinto. Yo no estoy diciendo aquí que mejor o peor, simplemente digo que distinto, por eso piensan cosas distintas, por eso fundan repúblicas distintas, por eso sus instituciones jurídicas son tan distintas de las que se habían venido desarrollando, por ejemplo, en América Latina en la época de la colonia. Entonces, los americanos traen todo este bagaje de que hemos platicado aquí. Y entre el bagaje que traen, cultural, traen a John Locke. O sea, ellos ya saben que hay un inglés ahí raro que fumó alguna hierba extraña que habla de derechos de las personas. Eso no se sabe en México, porque en México no se lee a John Locke porque la Inquisición no permite que lleguen esos libros a México. Bueno, a lo mejor llegó por ahí uno, lo leyó alguien, pero vamos, no tiene influencia, es lo que quiero decir. En Estados Unidos, sí. Y entonces, los americanos hacen algo interesantísimo en su declaración de independencia, porque dicen, proclamamos como evidentes estas verdades, que todo hombre, fíjense, proclamamos como evidentes estas verdades, que todo hombre tiene el derecho a buscar su libertad, su felicidad. Tenemos que detenernos un buen rato en analizar esto. Es muy importante. Primero, proclamamos como evidentes estas verdades. Esa es una clarísima contradicción. ¿Por qué es una contradicción? O sea, proclamar como evidente una verdad es una contradicción. ¿Por qué? Y lo dijo un filósofo mexicano, Juan Gabriel. Lo dijo Juan Gabriel. Juan Gabriel evidenció
es una de las cosas que me perdí en la vida, nunca fue un concierto de Juanga, pero Juan Gabriel evidencia en sus palabras por qué esta frase es una contradicción. ¿Se acuerdan aquella famosa frase de Juan Gabriel? Lo que se ve no se juzga. ¿Se acuerdan? Lo que es evidente se dice, no. O sea, es como si yo digo con ustedes, hola, soy Octavio Vado, soy calvo. Lo estamos viendo, está usted calvo. No, eso es lo evidente no se dice, porque no requiere ser dicho. ¿No? No requiere ser dicho. Hola, soy Octavio Vado, uso barba. ¿Para qué me dice lo que estamos viendo? O sea, es evidente. Lo evidente no se dice, porque no es necesario decirlo. ¿Estamos de acuerdo? No es necesario decirlo. Si se dice, es que no es evidente. ¿Se fijan? ¿Qué se tiene que decir? Lo que es evidente. A ver, por experiencia propia todos lo sabemos. El amor a veces no requiere ser dicho. El amor requiere ser probado, ¿no? El amor se muestra. Voy a hablar de amor filial. Una amiga me dice, mira, pues, mi papá pues es un tipo muy duro, muy a la antigua, nunca me dice que me quiere, pero yo sé que mi papá me quiere. Digo, ¿cómo sabes que te quiere? Dice, mira, en la casa a nadie le gusta la catsup, a nadie. Mi papá odia la catsup, nadie come catsup. Yo le pongo catsup a todo, a mí me encanta la catsup. Bueno, mi papá siempre me compra mi catsup. O sea, no dice que la catsup es para mí, me dice, pero siempre compra catsup y siempre cuida que haya catsup en la casa. La única que come catsup soy yo. Esa es su forma de decir que me quiere. Yo no estoy diciendo, a ver, esta no es una clase de psicología. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal que le digamos a los hijos que los queremos. No, yo creo que hay que decírselos, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que ese es un acto de amor, ¿no? Entonces, ese señor ama a su hija, le está llevando la catsup, ¿no? Nosotros seguramente conocemos parejas que en Facebook todo el tiempo publican fotos. Y aquí estamos en no sé dónde, y los conocemos en corto y se odian, no se aguantan. Pero la vida virtual dice que, no son la pareja ideal. Y también conocemos parejas que ni en Facebook ponen que son parejas, pero que se aman. Que tú los ves y dices, güey, yo quiero eso, ¿no? Bueno, porque es evidente. Si tú dices algo, es que no es evidente. Ahora, ¿por qué los independentistas americanos dicen, proclamamos como evidentes estas verdades? Porque no son evidentes, pero quieren darle fuerza. Miren, esto es un juguete retórico, ¿eh? O sea, a ver, yo les dije hace un momento, se formaban en los clásicos griegos y romanos, entonces sabían de retórica. Saben que esto es un juguete retórico. Y les voy a decir algo, es un juguete retórico muy común. A ver, ¿cuál es la mejor manera de introducir un cambio en una institución política o incluso, aprovechando que aquí no se está grabando la sesión, un cambio de criterio? Decir que no estás cambiando, sino que hay antecedentes que lo justifican. O sea, no es cierto, eso no es un cambio, ya en este asunto y en este otro. No, sí es un cambio. No, mira, es que estos antecedentes. No, a ver, pero no llegaron a donde tú estás llegando, sí estás haciendo un cambio. Pero eso legitima, es un juguete retórico. Es válido como juguete retórico. Aquí es exactamente lo mismo, es un juguete retórico. Pues es que todos se dan cuenta. No, es que para mí no ha sido evidente. Pues que estás medio bruto, pero siempre ha sido evidente. ¿Te fijas? Es un juguete retórico. Muy importante, es un juguete discursivo. Proclamamos como evidentes estas verdades. Dicho de otra manera, cuando dices que algo es evidente, es algo que todas las personas deben aceptar. Vuelvo al ejemplo. El doctor Vado es calvo. Nadie con 2 dedos de frente diría, no, espérate, trae un copete al Elvis Presley. Y no, vete a revisar los ojos, porque no estás viendo lo evidente. ¿Me van siguiendo? No estás viendo lo evidente. Entonces, proclamamos como evidentes estas verdades. Eso quiere decir que todo el conjunto de seres racionales tiene que aceptar
que esa es que lo que van a decir es una verdad. Y entonces sueltan la verdad. Proclamamos, ay, es que es evidente, ¿no? Es evidente que todos los hombres nacen iguales. De nueva cuenta, tomemos esto con la prevención de que a veces significa todas las personas y a veces no. O sea, ahí todavía ahí está poca precisión, pero se va a ir construyendo. Pero fíjense, ¿cuál es la diferencia entre esto que están diciendo los americanos y lo que decían los ingleses? ¿Cuál es la diferencia? Cuando los ingleses hablaban de derechos de quiénes. Adelante, Jonathan. Los ingleses nada más eran los derechos para los ingleses y los americanos, como los franceses, es para todos. Exacto, ese es el cambio fundamental. Aquí es donde empiezan a nacer, ahora sí ya, la concepción de derechos humanos. Porque dice, todos los hombres. No dice, fíjense, no dice, todos los americanos. Dentro de la lógica inglesa, debieron haber dicho, proclamamos como evidentes estas verdades, que todos los americanos. No. Dice, todos los hombres. No dice, no establece distinción. Claro, después va a ser cuestionado esto en el caso de Dred Scott. Vamos a comentar esto. Pero no establece distinción. No establece distinción. No dice todos los americanos. Pudiendo decirlo, no lo dice. Todos los hombres. Todos. Entonces, aceptan la existencia de derechos de todos. Ya no es relevante la nacionalidad. O sea, ya vamos a recapitular desde la antigüedad. Ya no es relevante la polis donde naciste, ya no es relevante la ciudad en la que naciste, ya no es relevante que el fuero o carta Puebla de tu ciudad, ya no es relevante tu religión, ya no es relevante tu nacionalidad, el simple hecho de ser hombre. El simple hecho de ser hombre, que insisto, en ocasiones es sinónimo de ser humano. Ya. O sea, ahí hay un cambio radical que es muy importante observar. Dice, nacen iguales. Nacen iguales. ¿Por qué dicen esto? Porque el asidero ideológico de los americanos no puede ser el Bill of Rights. Tiene que ser John Locke. Porque John Locke habla de derechos de todos. El Bill of Rights habla solamente de derechos de los ingleses. Y acuérdense que uno de los problemas que origina la independencia americana es que no se les reconocía a los americanos los mismos derechos de los ingleses. Por ejemplo, tenían cargas impositivas mayores. Por ejemplo, no participaban en la elección de la Cámara Baja del Parlamento, o sea, en la elección de los comunes. Entonces ellos dicen, a ver, no podemos, o sea, no nos consideran ingleses, ¿no? O somos, diríamos, ingleses de segunda categoría. Somos para los que no hubo botes en el Titanic, ¿no? Somos de segunda categoría. Por lo tanto, no pueden asirse de la noción de ingleses. Tienen que asirse de la noción que dice John Locke. Todos los hombres. Todos los hombres. ¿Se fijan? La idea de universalidad la encontramos aquí. O sea, la idea, el nacimiento de la idea de universalidad lo encontramos en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Proclamamos como evidentes, ya vimos que no son evidentes, pero bueno, proclamamos como evidentes estas verdades, que todos los hombres nacen iguales. Todos los hombres nacen iguales. Y entonces, por obviedad de esa igualdad, surgen los derechos. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí. Hemos recorrido en la sesión de hoy, ¿qué les gusta? Poquito más de 1000 años, ¿no? Entonces, creo que ha sido bastante rápido. Tengo que decir algunas cosas, ¿no? Antes de pasar a las preguntas y comentarios. Algunos de ustedes podrán levantarme la mano y decir, oiga, doctor, pero a usted le faltan epistemologías del sur.
Y porque, pues, a ver, ¿y qué pasa con los pueblos precolombinos, los pueblos originarios? ¿Y qué pasa con la noción de derechos, no sé, con el imperio persa o en el oriente? Bueno, a ver, es que la noción de derechos humanos es una noción eurocentrista, perdón, pero lo es. ¿Dónde nace? En Europa y en la América colonizada por Europa. Entonces, claro, es una noción eurocentrista. Otras culturas no tienen esa noción, o no se desarrolla el origen de esta noción en otras culturas. Por eso toda esta narración ha sido eurocentrista. ¿De qué estuvimos hablando? De Europa. Ahorita nos brincamos a la América conquistada. Entonces, por eso, si el concepto de derechos humanos hubiera nacido, ahorita que fui por el libro este de Maquiavelo, me topé con uno que me gusta mucho, que es Psicoanálisis y Zen. Si hubiera nacido en el budismo, pues lo explicaríamos desde allá, pero la verdad es que no. Entonces, ni modo, perdón, tengo que explicarlo desde lo eurocentrista. Claro está que después, conforme vaya, porque si mi programación no me falla, mañana tenemos otra sesión, claro está que en el siglo XXI, la noción eurocentrista de los derechos humanos entra en crisis, pero no hemos llegado allí todavía. Entonces, regresando a nuestras preguntas epistemológicas, ¿con qué nos tenemos que quedar hoy? Nos tenemos que quedar que, ¿qué es esto? Empiezan a ser derechos de las personas. O sea, ya hay una afirmación de que son derechos de las personas. Sí, con esta confusión entre persona y hombre. O sea, porque esta confusión ahí está. Pero ya no son derechos de quienes tienen una nacionalidad. Ya no son derechos de quienes tienen una religión, ¿no? Ahora, ¿para qué sirven? Claramente sirven para frenar al poder. Son límites del poder. Ahora, ¿de qué tipo de poder? Del poder político. ¿No? Entonces son límites al poder. ¿A qué tipo de poder? Al poder político. Y alguien de aquí me va a levantar la mano. Oiga, doctor, pero usted está muy siglo XIX. O sea, hay otros poderes que no son los políticos. Ya sé. Pero ahorita estamos, fíjense, estamos en el último tercio del siglo XVIII. Estamos allá por 1770 y tantos, ¿no? Pues vamos a ir avanzando. Pero respondiendo a las preguntas epistemológicas, aquí ya tenemos esta noción de que los derechos van atados con el ser persona. Empieza a surgir esta noción. Ya no con la idea de ser nacional o tener una religión. Uno. Y dos, la idea también de que los derechos sirven para limitar a un poder. ¿Qué poder? Al poder político. Muy bien. ¿Comentarios? Ahora sí, comenten y pregunten, porque si no me da la impresión de que o los dormí y estuve muy aburrido o no fui claro y ambas cosas me preocupan porque las clases no deben de ser aburridas o confusas, ¿no? Sino sistemáticas y ordenadas. Y también porque necesito, si no capaz de que estoy utilizando un lenguaje inadecuado, o sea, no era apropiado para este grupo, y entonces eso también me preocupa. Pero bueno, comentarios, dudas, aportes. Gracias, Jonathan. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, si no hubiera algún otro comentario, duda o aporte, continuaríamos el día de mañana. Que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.